Mi nombre es Daniel Harrington y crecí en un suburbio común de Portland, Estados Unidos. Cuando cuento mi historia, muchos creen que es exagerada, pero no. Para mí, desde pequeño, la vida siempre fue una balanza despareja. Tengo un hermano mayor, Ethan, y desde que tengo memoria, él era el centro del universo, y yo apenas un satélite que giraba alrededor. Si Ethan daba un paso, mis padres aplaudían. Si yo daba un paso, mis padres decían: Está bien, Daniel, pero tu hermano a tu edad hacía más. Recuerdo cumpleaños donde Ethan recibía bicicletas, videojuegos, ropa de marca. Y yo recibía libros usados o camisetas un par de tallas más grandes. No éramos pobres. Éramos clase media. Pero la desigualdad se sentía como un frío en el hueso. A los 7 años ya lo entendía. En mi familia, yo era el hijo secundario. Aprendí a quedarme callado. Aprendí a no pedir. Aprendí a valerme por mí mismo más rápido que cualquier niño. Pero también aprendí algo más. Que el silencio duele más que los gritos. A medida que crecimos, Ethan se convirtió en lo que mis padres querían. Popular, extrovertido, arrogante, seguro de que merecía todo. Yo, en cambio, vivía la vida desde una esquina silenciosa. Si Ethan quería salir, le daban dinero. Si yo quería salir, me decían: ¿para qué? Quédate en casa. Si Ethan rompía algo, reían. Si yo rompía algo, me gritaban. Si Ethan tenía un mal día, lo abrazaban. Si yo tenía un mal día, decían: No seas dramático, Daniel. Y lo peor es que, yo trataba de ganarme su cariño. Me esforzaba. Sacaba buenas notas. Hacía mis tareas. Ayudaba en casa. Pero nada era suficiente. Recuerdo la noche en que Ethan rompió la ventana jugando al fútbol dentro de la casa. Cuando mis padres llegaron, él dijo: Fue culpa de Daniel. Sin pensarlo, lo creyeron. Y yo recibí el castigo. Ahí entendí que en mi casa, la verdad no importaba si venía de mí. Y eso te marca. Te hace duro. Te hace desconfiado. Pero también te hace fuerte. En toda mi familia, solo había una persona que parecía verme de verdad. Mi tío Jacob, hermano menor de mi mamá. Él era, según mis padres, la oveja negra. Vivía solo, tenía negocios raros que nadie comprendía y nunca formó una familia. Pero cada vez que iba a la casa, me miraba distinto. Como si supiera exactamente lo que yo vivía. Un día, tendría unos 12 años, me encontró solo en el patio. Me preguntó: ¿por qué nunca juegas con tu hermano? Y yo, sin levantar la cabeza, dije: porque no me quiere aquí. Se quedó unos segundos en silencio. Y luego dijo algo que jamás olvidé. No necesitas su aprobación para valer. Tú eres alguien. Desde ese momento, cada vez que podía, pasaba tiempo con él. Me contaba sobre sus proyectos, sus negocios, sus fracasos, sus aprendizajes. No me hablaba como a un niño. Me hablaba como a un aprendiz. Y yo. Yo lo admiraba más que a cualquier otra persona en mi familia. Cuando cumplí 17, mis padres me regalaron un pastel pequeño y $20. Ethan, 2 meses antes, había tenido una fiesta enorme, llena de regalos y con un gasto ridículo. Yo fingí que no me importaba. Sonreí y di las gracias. Pero esa noche, mientras escuchaba a mis padres reír con Ethan en la sala, tuve una idea muy clara. Tenía que irme. Tenía que salvarme de esa casa. Cuando todos dormían, puse ropa en mi mochila, guardé mi cuaderno, mi vieja laptop y mi única fotografía con Jacob. Escribí una nota. Me voy. No pediré nada. No esperaré nada. Caminé bajo la lluvia. Toqué la puerta de mi tío a medianoche. Él abrió sorprendido. Daniel, ¿qué pasó? Con la voz rota, solo pude decir: no puedo seguir ahí. No soy parte de esa familia. Él me abrazó. Claro que eres parte de una familia, la mía. Entra, hijo.
Aquí tienes un hogar. Esa noche dormí por primera vez sin miedo. Sin tensión. Sin sentir que sobraba. Mi tío Jacob no era rico. Pero era sabio. Y, sobre todo, era justo. Me puso reglas, me dio responsabilidades, me enseñó a trabajar, a pensar, a invertir, a no tenerle miedo al fracaso. Me despertaba temprano. Me hacía ayudarlo en sus negocios. Me enseñó sobre administración, ventas, liderazgo, ahorro, disciplina. Me decía: algún día tendrás algo tuyo, algo grande. Y quiero que estés listo. Con él estudié administración. Conseguí una beca por mis notas. Me pagué la comida trabajando. Viví con austeridad, pero también con dignidad. Mientras tanto, Isen seguía viviendo con mis padres. Siempre esperando que la vida se le diera por derecho. A los 23 años, mi tío Jacob enfermó. Una enfermedad lenta, inevitable. Yo lo cuidé con todo lo que tenía. Él me tomó la mano una noche y me dijo: no permitas que el mundo te convenza de que vales menos de lo que eres. Cuando murió, me dejó una carta y un testamento. La carta decía: Daniel, tú eres lo mejor que me pasó. Te dejo mis negocios, mi casa, mis ahorros. No porque seas mi sobrino, sino porque eres mi hijo, aunque nunca lo dijimos en voz alta. Construye algo grande. Vive libre. Lloré hasta quedarme sin fuerzas. Ese día juré honrarlo. Y no volver nunca a la casa donde me hicieron sentir invisible. A los 24 creé Harrington Innovations, una empresa tecnológica. Vendía software, marketing digital, automatizaciones, todo lo que pude aprender. Los primeros meses fueron durísimos. Comía poco. Dormía menos. Pero cada logro, por pequeño que fuera, me recordaba a Jacob. A los 27 tenía oficinas en 3 ciudades. A los 29 ya me consideraban uno de los empresarios jóvenes más prometedores. Y todo lo hice desde cero. Sin padres que me apoyaran. Sin hermano que me respaldara. Solo con mis ganas. Y con lo que mi tío me enseñó. Tenía 29 años cuando mi pasado volvió a tocar la puerta. Para entonces, llevaba casi 12 años sin ver a mis padres, sin escuchar sus voces más allá de algún mensaje perdido entre solicitudes de hablar o llamadas que dejé sin contestar. Mi vida era otra. Mi empresa crecía, no por suerte, sino por todas las madrugadas rotas, por todas las veces que mi tío, antes de morir, me obligó a levantarme, a estudiar, a aprender a valerme por mí mismo. Aún así, había días en los que la sombra de mi infancia me seguía, ese recuerdo constante de que en mi propia casa siempre fui el segundo plato, la opción descartable, el hijo que nunca mereció nada. Y fue justamente en uno de esos días tranquilos, después de una reunión con inversionistas, cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Era mi mamá. La pantalla mostraba su nombre, el mismo que llevaba años evitando. No sé por qué, pero esta vez no pude ignorarla. Tal vez fue el cansancio, tal vez la curiosidad, o tal vez ya era hora. Respiré hondo y contesté. ¿Hola? Dije con voz firme, aunque por dentro me temblaba todo. Del otro lado, escuché un llanto ahogado. Hijo, sos vos, por fin. Me quedé en silencio. No sabía qué decir, ni qué sentir. Tu papá está enfermo, agregó entre sollozos. ¿Y tu hermano nos metió en un problema muy grande? Ahí supe lo que venía. No era una llamada para saber cómo estaba. No era cariño. No era arrepentimiento. Era necesidad. Era desesperación. Necesitamos verte, continuó. Necesitamos que vengas. No sabemos qué hacer. Yo respiré hondo. Han pasado 12 años, respondí, sin elevar la voz. 12 años sin que me buscaran por algo que no fuera conveniencia. Ella guardó silencio. No sabía cómo justificarse. No te pedimos nada, mintió. Solo queremos hablar, verte, arreglar las cosas. Sus palabras sonaban bonitas, pero vacías.
Eran años de orgullo tragado a la fuerza, no de amor sincero. Voy a pensarlo, dije, porque aunque mi corazón ya sabía la respuesta, merecía meditarla. Su silencio fue una mezcla de alivio y miedo. Está bien, pero por favor, hijo, no tardes, susurró. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono como si fuera un fantasma del pasado. No quería volver. No quería abrir heridas que apenas había logrado cerrar. Pero tampoco podía negar que parte de mí necesitaba enfrentar a mis padres. No por ellos. Por mí. Durante los siguientes meses, ellos insistieron. Mensajes, correos, llamadas que no contesté. Primero eran súplicas, después reclamos, luego silencios incómodos. Yo seguía trabajando, seguía creciendo, seguía viviendo sin ellos, pero todos los días sentía esa presión invisible que me pedía decidir. El tiempo seguía corriendo. Y ellos seguían buscándome. Pero yo ya no era el niño que se fue con una mochila a los 17 años. Era un hombre. Y esta vez, no iba a arrodillarme por nadie. Pasaron 3 meses desde la llamada de mi madre hasta que finalmente decidí volver a mi ciudad natal. No por ellos. No por nostalgia. Sino porque necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida con mis propios ojos, no con recuerdos distorsionados. Tomé un vuelo el viernes por la noche. No avisé. No respondí más mensajes. No di señales. Si me iban a ver, sería en mis términos, no en los suyos. Mientras caminaba por el aeropuerto con mi maletín en la mano, me di cuenta de que estaba respirando como si cargara un peso enorme sobre el pecho. El mismo peso que había cargado desde los 7 años. El peso de nunca haber sido suficiente. Cuando llegué a la casa donde crecí, nada había cambiado. Ni la fachada vieja, ni el jardín descuidado, ni la sensación amarga al poner un pie en la acera. Toqué la puerta. Mi madre abrió y se quedó congelada. No dijo qué alegría, ni por fin estás aquí. Solo me miró con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Pensé que no vendrías, susurró. Yo también, respondí. Me dejó pasar, como quien deja entrar a un extraño. La casa olía igual, una mezcla de humedad y recuerdos rotos. En la sala estaba mi padre, más delgado, más cansado, más viejo que en mi memoria. Me vio, pero no sonrió. Volviste, dijo simplemente. No hubo abrazo. No hubo disculpa. No hubo nada. Lo que sí hubo fue tensión. Esa tensión que siempre me rodeó en esa casa. Me senté sin que nadie lo pidiera y esperé a que hablaran. Sabía que no habían llamado por cariño. Sabía la verdadera razón. Hasta que mi padre se aclaró la garganta. Tu hermano, comenzó, tuvo un mal año. Tuve que contener una risa irónica. Mal año era una forma elegante de decir arruinó su vida. Tenía oportunidades, continuó mi madre, justificándolo como siempre, pero, se endeudó. Mucho. Más de lo que podíamos manejar. Ahí estaba. La verdad. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Pregunté manteniendo la calma. Mi padre bajó la mirada. Mi madre tragó saliva. Necesita ayuda, hijo, dijo ella. El banco podría tomar la casa. Y tu hermano, podría perderlo todo. Él está arrepentido. Dice que quiere hablar con vos. Justo entonces, la puerta de la cocina se abrió. Era él. Mi hermano mayor. El niño dorado de la familia. El elegido. El perfecto. Ahora se veía distinto, ojeras profundas, traje barato, mirada desesperada. No saludó. No sonrió. No pidió perdón. Solo se acercó y dijo, sin rodeos. Necesito que me prestes dinero. Bastante. Y rápido. Así. Sin un ¿cómo estás? Sin un gracias por venir. ¿Qué hiciste esta vez? Pregunté. Invertí en un negocio, respondió. Pero no salió. No es mi culpa, el socio se desapareció. Tengo que pagar la deuda antes de que vengan por mis cosas.
Necesito tu ayuda. No lo dijo como una petición. Lo dijo como una orden. Como si aún fuéramos adolescentes y yo fuera el hermano menor que debía obedecer. Me incliné hacia él. ¿Y por qué pensás que te voy a ayudar? Mi hermano respiró hondo, molesto de que siquiera preguntara. Porque sos de la familia. Porque tenés dinero. Porque podés hacerlo. Y porque, miró a mis padres, ellos no tienen a nadie más. Ahí lo entendí todo. Ellos no habían cambiado. Nunca cambiarían. Para mis padres, yo seguía siendo un recurso. Un cheque con piernas. La solución a los errores del hijo favorito. No aplaudieron mis logros. No preguntaron por mi vida. No ofrecieron disculpas. Solo extendieron la mano. Y yo no había vuelto para eso. Me levanté de la silla. No vine a salvar a nadie, dije. Vine a decirles esto en la cara, yo no soy responsable de los errores de él. Ni de los de ustedes. Mi madre se puso de pie, indignada. Pero sos su hermano. Exclamó. Y ustedes nunca fueron mis padres, respondí. Al menos no como debería serlo un padre o una madre. El silencio cayó como un golpe. Mi padre, con voz dura, dijo. Nos vas a dejar hundirnos. Lo miré fijamente. Ustedes eligieron a quién criar. Ustedes decidieron a quién amar. Y ahora, están pagando el precio de esas decisiones. Mi hermano perdió la paciencia. Vos me debés esto. Gritó. Me acerqué, cara a cara. Yo no te debo nada. Vos me quitaste una infancia. Ellos me quitaron un hogar. Pero yo me di una vida. Y eso no te pertenece. Mi madre comenzó a llorar, no de tristeza, sino de impotencia. Mi padre volvió la mirada, incapaz de aceptar que no tenía poder sobre mí. Mi hermano maldijo por lo bajo. Y yo, por primera vez, no sentí culpa. Solo liberación. Me dirigí a la puerta. Y antes de salir, dije lo último que necesitaba decir. No vuelvan a buscarme. Mi vida no tiene espacio para gente que solo aparece cuando necesita algo. Y así. Como me fui a los 17 años. Me fui a los 29. Pero esta vez, no llevaba miedo en la mochila. Llevaba dignidad. El día después de ver a mis padres por última vez, amanecí con una sensación extraña. No tristeza. No culpa. Era alivio. Alivio porque por primera vez entendí que yo no era el niño rechazado que ellos dejaron atrás. Ahora era un hombre que había construido su vida desde cero. Y aún así, había una parte de mí que tenía que enfrentar la última sombra del pasado, mi hermano. 2 semanas después, supe por terceros, porque mi familia no volvió a contactarme, lo que había sucedido. Mi hermano no pagó su deuda. Las autoridades embargaron el negocio. Perdió su carro. Perdió su apartamento. Y finalmente, por orgullo, se negó a buscar un trabajo normal. Prefería decir que el mundo estaba en su contra que aceptar que él mismo había cavado su propia tumba. Mis padres, en un intento desesperado por mantener las apariencias, vendieron algunos muebles, pidieron préstamos pequeños y renegociaron la deuda, pero era imposible. La casa estaba a punto de perderse. Aún así, ninguno de ellos me llamó. No para pedir, no para agradecer, no para disculparse. Ni siquiera para decir te necesitamos. El orgullo es un veneno, y en mi familia siempre fue el plato principal. Un mes después, fui al cementerio a visitar la tumba de mi tío Jacob. Había pasado mucho tiempo desde la última vez. Llevé flores, algo que él consideraría innecesario y cursi, pero que igual habría agradecido. Me senté frente a la lápida y, por primera vez en muchos años, hablé en voz alta. Al final tuviste razón en todo, le dije. Me salvaste la vida el día que me abriste la puerta de tu casa. No sé cómo agradecerte todo lo que hiciste por mí, pero sigo intentando ser el hombre que querías que fuera. Una brisa suave recorrió el lugar. No creo en señales. Pero ese momento se sintió como una
Fui a verlos, continué. Y no cambió nada. Siguen siendo quienes eran. Guardé silencio un momento. Pero yo ya no soy ese niño. Y sé que si estuvieras aquí, me dirías que no mire atrás. Me levanté, acomodé las flores y me fui con una paz nueva, una que nunca había sentido en mi ciudad natal. 3 meses después, me llegó una carta a mi oficina. No de mis padres, sino de un vecino del viejo barrio. Dentro había una nota corta. Tu familia se mudó. No sé a dónde. Solo dejaron una caja con tu nombre. La caja llegó a mis manos una semana después. Cuando la abrí, me encontré con una foto de cuando tenía 6 años. Una carta que jamás me habían entregado, escrita por mi tío cuando yo era adolescente. Y una última cosa. Un llavero viejo, con mi nombre grabado, que mi padre me había regalado cuando tenía 8 años, y que me quitó cuando se lo pedí de vuelta. Lo sostuve unos segundos. Era pequeño, insignificante. Pero pesaba más que todas las palabras que ellos nunca dijeron. Ese llavero era su forma de decir algo. Pero también era tarde. Muy tarde. Guardé la carta de mi tío. Guardé la foto. Y dejé el llavero allí mismo, en la caja. Porque no siempre hay que quedarse con todo. A veces, también hay que soltar. El tiempo siguió pasando. Mi empresa creció aún más. Abrimos oficinas nuevas. Contraté gente joven que, como yo alguna vez, necesitaba una oportunidad real. Y cada vez que veía sus rostros, sentía un poco del legado de mi tío viviendo en ellos. Nunca volví a saber de mi familia. Nunca buscaron ayuda. Nunca pidieron perdón. Y nunca aceptaron lo que yo llegué a hacer. Y está bien. Porque aprendí algo que me costó casi toda una vida entender. La sangre no siempre hace familia. A veces, la familia son las personas que te levantan cuando el mundo te derrumba. Mi tío fue mi familia. Mis amigos lo fueron. Mis mentores. Mi propio esfuerzo. Y yo. Yo me convertí en mi propio hogar. Así termina mi historia. No con un final perfecto. Sino con un final real. De esos que duelen un poco, pero te liberan para siempre.